El año en que cumplí la mayoría de edad para la ceremonia de mayoría de edad, mi prometido murió al salvar a alguien. Mi padre se puso inmediatamente a buscarme un nuevo matrimonio. Pero la persona que se salvó resultó ser la consorte imperial Sushuawei, la favorita del emperador. El emperador incluso construyó una torre dorada para ella, como para ocultar a su amada. Conmovida por el rescate, Sushuawei se enteró de que el hombre que la salvó me había sido prometido. Ella y el emperador acudieron directamente a nuestra puerta. Trajeron consigo la prenda de castidad imperial otorgada por el Hijo del Cielo. Mi padre se arrodilló y les rogó que revocaran el decreto imperial, pero Sushuawei invocó el deber de una mujer de proteger su castidad, obligándome a pasar mi vida preservando la fidelidad de un prometido fallecido. No se detuvo ahí, insistió en acompañarme personalmente a mi boda. Con lágrimas en los ojos ofrecí la ceremonia, solo para ser tratada como una desafortunada por mis nuevos suegros, quienes maltrataron y humillaron mi vida a diario. Al final me dieron una copa de vino envenenado y me enviaron al inframundo para reunirme con mi esposo. Ese mismo día a la capital bullía con noticias: el emperador, por el bien de Sushuawei, había despedido a toda la corte interior y a partir de entonces, solo la favorecía a ella. Sin embargo, al abrir los ojos me encontré de nuevo en el momento en que llegaron a nuestra puerta. Enterré el profundo odio en mi corazón y ofrecí un banquete para agasajar a Sushuawei y al emperador. Esa noche entré en el pabellón de Luyun, donde descansaba el emperador. Siempre sentí que no merecía el destino que me había acontecido. Tras casarme, serví diligentemente a mis suegros, cuidé de mis tíos menores, mantuve la casa en perfecto orden y nunca dejé que nada saliera mal. Y sin embargo, por un mal presagio, mi suegra decidió que mi esposo en el inframundo debía estar solo, así que hizo que sus sirvientes me obligaran a bajar, me vertió vino envenenado en la boca y me mató. Si tienes que culpar a alguien, culpa a tu desafortunado destino, ese hijo mío estaba condenado a morir. Mi suegra habló con frialdad, con el rostro impasible, y ordenó a la familia que me sujetaran mientras ella personalmente vertía la copa de veneno en mi boca. Los parientes mayores y las concubinas menores, a quienes una vez traté con amabilidad, ni siquiera abrieron la boca para detenerlo, simplemente se quedaron allí, indiferentes, observándome morir de una muerte injusta. Cuando el veneno hizo efecto, me retorcí de dolor en el suelo, perdiendo la consciencia, pero aún así oí al personal de la casa avisar apresuradamente: el emperador, por el bien de su consorte Sushuawei, había ignorado la desaprobación pública y despedido a toda la corte interior. De ahora en adelante solo la favorecería a ella. Al oír eso, en mi último arrebato de ira, escupí un bocado de sangre. Las hijas deben seguir las 3 obediencias y las 4 virtudes, y mantener una conducta correcta. Aunque tu prometido haya muerto, debes preservar tu castidad de por vida. Esas fueron las palabras que Sushuawei pronunció a la puerta de la casa de los Ta para obligarme a casarme con un hombre muerto y así ganarme el reconocimiento público. Sin embargo, ahora ella descartó esas moralidades y se convirtió en la única consorte favorita del palacio. ¡Ridículo! Antes de morir, miré a los 4 puntos cardinales del cielo con el corazón lleno de odio. Yo, Ta Yuanning, juré que si tenía otra oportunidad, castigaría personalmente a quienes me habían humillado y oprimido. Si cumplir esta promesa significaba no poder renacer jamás, no me arrepentiría. Así que cuando volví a abrir los ojos y vi a Sushuawei de pie en la puerta de Ta una vez más, supe que realmente había vuelto a la vida. Hija, aunque tenga que arriesgar mi vida, nunca permitiré que te cases con ese difunto maestro Xin Yang. La voz de mi padre resonó de repente en mis oídos. Me giré para mirarlo, el padre al que había culpado toda mi vida, y en pocos meses se había puesto canoso por el asunto de mi matrimonio. Al verme callado, pensó que tenía miedo y dio un paso al frente para protegerme. No tengas miedo. Aunque sean emperadores o consortes, no tienen derecho a obligar a la hija de un noble a guardar castidad por un difunto. No dejaré que caigas en ese fuego. Juró. En mi vida anterior, tras ser obligada a casarme, la familia Xin usó mi matrimonio como excusa para prohibirme salir de su mansión, incluso volver a ver a mi padre. Ahora, reencontrada con él, mi corazón era un mar de emociones y no pude evitar abrazarlo. Padre, comencé, pero antes de que pudiera terminar, irrumpió Sushuawei. En cuanto apareció y me vio abrazando a mi padre, los ojos de Sushuawei brillaron con desdén. Ta Yuanning, ya eres mayor de edad, ¿no puedes abrazar a un hombre con tanta indiferencia?
Aunque se trate de tu padre, deberías saber evitar sospechas. Incluso murmuró en voz baja, y te llaman una joven refinada que sabe de decoro. Veo que las hijas de familias nobles de la antigüedad son igual de despreocupadas. Al mirarla apenas pude contener el odio que me ardía en el alma. Toda la miseria de mi vida pasada había comenzado con ella. En mi vida anterior, cuando el heredero Sin y yo acababa de firmar su compromiso, él se encontró con su Shuawei al salir del palacio. Adornada con joyas de pies a cabeza, apenas había puesto un pie fuera de las puertas de la ciudad cuando unos bandidos la atacaron. El heredero Sin pasó por allí, y ella se arrodilló y le suplicó que la salvara, negándose a dejarlo marchar. Al final, él murió miserablemente mientras ella seguía viva. Su Shuawei recordó el sacrificio de la familia Sin. Más tarde, tras reconciliarse con Song Junxi, usó su poder para impulsar a la joven generación Sin, permitiéndoles entrar en la corte como funcionarios sin importar su valía. Pero eso no fue suficiente. Cuando supo que el heredero Sin se había comprometido conmigo, ella y Song Junxi vinieron a mi puerta, trayendo la placa de castidad grabada por su propia mano, y me obligaron a casarme con un miembro de la familia Sin, para mantener la fe en un hombre ya fallecido. La dinastía Dita era progresista, no tan estricta como las anteriores. Tras la muerte del heredero Sin, mi padre planeó guardar un año de luto y luego buscarme otro matrimonio. Pero su Shuawei no cedió. Con la placa imperial en la mano y el poder del emperador apoyándola, presionó a nuestra familia hasta que me obligaron a integrarme a la familia Sin, y desde ese momento quedé viuda. Todo el sufrimiento que siguió tenía su raíz en ella. Me recuperé, reprimiendo la rabia. Antes de que pudiera regañarme de nuevo, hice una reverencia, interrumpiendo sus palabras. Si siempre hubieras sido tan obediente y sensata, dijo con desdén, levantándome la barbilla con los dedos, quizá te habría reconocido como una hermana jurada, permitiéndote casarte con la gloria de ser pariente de la consorte imperial. Sus ojos se posaron en mi rostro observándome atentamente antes de soltar una risa fría. Las hijas de los funcionarios viven vidas verdaderamente bendecidas, atendidas a diario hasta que su piel queda suave como el jade. Solo cuando te cases y te atormente una suegra sabrás lo cruel que es el mundo. A menudo hablaba de maneras que no podía comprender del todo. Su consejo es justo, señora. Lo recordaré siempre, respondí en voz baja. Mi tono sumiso la dejó momentáneamente frustrada, como si su puño hubiera tocado algodón. No tuvo más remedio que dejarlo pasar. Miré a Song Junxi, quien había permanecido en silencio todo el tiempo. Este hombre, quien controlaba el destino de millones, debería haber sido un gobernante sabio, no alguien que destruía vidas con tanta indiferencia. Oculté mi odio y ordené a los sirvientes que prepararan un banquete para Susubei y Song Junxi. Por muy bien que te comportes ahora, el asunto entre su majestad y yo está resuelto y no se puede cambiar, dijo Susubei, aunque la sospecha se reflejó en sus ojos. Que así sea. Tenemos tiempo libre estos días, y la fecha de la boda ya está fijada. Dentro de 3 días, Su Majestad y yo te enviaremos personalmente a tu boda. En mi vida pasada, ella pronunció estas mismas palabras. No fue una bendición, sino una protección para evitar que huyera. La familia Sen, agradecida, solo me echó su dolor encima. Sonreí fríamente para mis adentros, pero mantuve la calma. Como antes, les pedí que se alojaran en el pabellón Luyun. Pero últimamente Susubei había molestado demasiado a Song Junxi por el asunto Sen. Sus disputas no se habían resuelto, y al enterarse de mis arreglos, su rostro se ensombreció de insatisfacción. Como huéspedes, solicito alojamiento aparte, exigió. El rostro de Song Junxi se ensombreció al instante, pero por el bien de su amada, se tragó la humillación, a pesar de ser el mismísimo emperador. Yo solo los observaba en silencio, observando su amor lastimoso con silenciosa burla. El banquete de esa noche lo preparé yo mismo. Añadí a los platos ciertos ingredientes no venenosos, pero lo suficientemente sutiles como para que nadie los notara, y menos aún los eunucos, que carecían de los medios para detectar tales cosas. Durante el festín, alcé mi copa una y otra vez, brindando por Susubei y Song Junxi. Antes había sido un ingenuo, preocupado por los días venideros. Gracias a las instrucciones de Su Alteza, ahora comprendo el verdadero valor de la castidad femenina. Por ello, doy las gracias tanto a Su Alteza como a Su Majestad.
Al escuchar mis humildes palabras, el rostro de Susubei se iluminó de orgullo. Al menos sabes cuál es tu lugar. Si surgen problemas, búscame en palacio. Por el bien de tu esposo, no me apartaré. Sonreí y respondí, entonces debo agradecer a su majestad y a su alteza. 3 rondas de vino después, Susubei, tan débil como siempre por la bebida, tuvo que ser ayudada a regresar a sus aposentos. Song Junsi también fue conducida por eunucos de vuelta al pabellón de Luyun. Los vi irse y entonces mi fiel criada se adelantó en silencio y susurró, señorita, en unos 15 minutos empezará todo. Asentí sin decir palabra. Si pudiera, los convertiría en polvo con mis propias manos. Pero habiendo nacido en esta era, si algo malo le ocurría a Song Junsi en la casa de los Ta, todo nuestro clan sufriría la ruina. Así que no debía morir, tenía que protegerlo a toda costa. Eso me dejaba solo un camino. Salí, miré el cielo nocturno, la luna estaba tenue, las estrellas escasas, no era una noche hermosa. Respiré hondo y luego llevé la sopa preparada para la resaca. Escabulléndome por un discreto pasillo, llevé el tazón al pabellón de Luyun. A la mañana siguiente la noticia de que el emperador había forzado a una hija de la familia, Ta, se extendió por la corte y las calles. Song Junsi, decía la gente, una vez afirmaste que como emperador, no podías prometerle una vida entera a ninguna mujer. Sin embargo, juraste que no tocarías a ninguna otra consorte, que te reservarías para ella. ¿Así es como cumples tu palabra? Esa mañana estalló en un caos indescriptible. Su Xiuyue, primero aturdida por la furia, luego sollozando desconsoladamente, se abalanzó sobre Song Junsi y exigió respuestas, sin prestar atención a los sirvientes y asistentes cercanos. Quizás por culpa, Song Junsi agachó la cabeza, no la atacó sino que se inclinó para sujetarla. Xiuyue, cálmate, hablemos despacio, empezó. Basta, gritó su Xiuyue, empujándolo y señalándome mientras salía de la habitación interior, recompuesta. Te acostaste con esta mujer despreciable. Rompiste la promesa que hicimos. No tengo nada más que decirte. Su voz sonó tan fuerte que ignoró la autoridad del trono. Se secó las lágrimas, se levantó lentamente y nos miró a Song Junsi y a mí con un odio asesino. Si son pareja, no tengo motivos para quedarme aquí. Song Junsi, de ahora en adelante se acabó. Sus palabras le llenaron el rostro de pánico. Extendió la mano para jalarla, pero en el forcejeo, las afiladas uñas de su Xiuyue le arañaron el cuello. Mi señor. Mi padre, que se había escondido no muy lejos para observar, se estremeció y respiró hondo. Song Junsi lo ignoró con la mirada fija en su Xiuyue. Anoche fue un accidente. Xiuyue, mis sentimientos son sinceros, no cuenta eso, suplicó. No. No puede, respondió ella, y huyó del patio. Song Junsi quiso seguirla, pero el corte en el cuello le dolía terriblemente, la humillación de ser herido por una mujer delante de tanta gente lo consumía. Le hice una señal a mi criada, quien rápidamente trajo ungüento. Si el emperador no admitía lo sucedido, Su Xiuyue declaró que no forzaría el asunto, en el peor de los casos, se retiraría a un monasterio y preservaría su honor. Le di el ungüento. Al principio no me miró, pero mis palabras parecieron reprenderle. Le he entregado mi corazón a Xiuyue, no la traicionaré, dijo, haciendo una pausa. Pero por lo de anoche debo asumir la responsabilidad contigo. Te concederé un lugar entre las bellezas, tendrás lo que necesitas en el palacio, pero ahí termina todo. Su tono se volvió más sombrío, una advertencia incorporada a la promesa. Mi rostro permaneció inmutable, le hice una reverencia y le agradecí. Su Xiuyue no abandonó el complejo de Ta. Se encerró en un pequeño ala y lloró sin parar. Song Junsi quiso consolarla, pero lo detuve. La consorte Su está angustiada. Si apareces ahora, solo la enojarás más, dije, manteniendo la voz serena, sin mostrar ninguna señal de mis verdaderas intenciones. Dudó y abandonó el intento. Aún dolorido por las secuelas de la borrachera de la noche anterior y exhausto por el alboroto de la mañana, pronto cayó en un sueño profundo después de que ordené quemar incienso para calmarlo. Cuando se durmió, fui a las habitaciones de su Xiuyue. No entré, me quedé ante la puerta y despedí a los presentes. Luego hablé en voz alta, el emperador gobierna el reino, un consorte puede instruir a una mujer sobre la castidad.
Seguramente si el consorte lo aprueba, ella no podrá oponerse a su deseo de tener muchas consortes. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Su Xiuyue, con los ojos enrojecidos, salió y me agarró del cuello con la furia encendida en su mirada. ¿Quién te crees que eres?, espetó. Ta Yuening, aunque te acostaras con Song Junxi anoche, nunca te amará. ¿Crees que convertirte en concubina te hará ganar el favor del emperador? Sus palabras me hicieron reír, no con ira sino con desprecio. Nunca había aspirado al palacio. Esa charla de amor solo me causó desprecio. Encontrar a alguien que te ame con todo el corazón es raro, para mí, un esposo que demostrara respeto mutuo, hijos que crecieran bien y un hogar estable sería suficiente. El amor en sí mismo era vago y fantasioso. Sin embargo, incluso ese pequeño deseo de su Xiuyue se entrometió y arruinó mi vida. Al pensar en eso me invadió un odio insoportable que ya no pude contener. Hablas sin parar de amor. ¿De verdad crees que el emperador te amaría hasta la muerte? Su Xiuyue asintió de inmediato. Claro que sí. Sonreí fríamente y señalé el cuadrado de cielo más allá del patio. Las palabras por sí solas no demostraban nada. Si de verdad te amara, cuando te marchaste te habría perseguido. En cambio, decidió quedarse a dormir, e incluso me permitió tener 2 criadas a mi lado. Esas palabras fueron un puro engaño, solo para herirla. Los ojos de su Xiuyue volvieron a enrojecerse. Reticente a aceptarlo, salió corriendo, llorando. Te demostraré si ama el trono o a la mujer. La vi marchar, y solo cuando mi gente confirmó que había abandonado la capital, envié a buscar a Song Junxi para que la despertaran. ¿Qué? Salió de la capital. Él se levantó alarmado con ganas de salir corriendo, pero antes de llegar a las puertas, Song Juncan y sus guardias le cerraron el paso, rogándole que regresara al palacio. Hazte a un lado. Debo encontrarla. El rostro de Song Junxi era feroz, sus ojos carecían de hermandad. Sin embargo, Song Juncan hizo una profunda reverencia y dijo, Su Majestad ha estado ausente 2 días. La corte está estancada, la frontera se agita. Por favor, regresa y estabiliza el reino. Entre la belleza y el imperio, ¿cuál elegiría? Al observar a los curiosos reunidos frente a las puertas de Ta, Song Junxi comprendió que cada uno de sus movimientos estaba ligado al destino del mundo. Regresó al salón principal, pero seguía terco, debo encontrarla. Sola, es demasiado vulnerable. Song Juncan comenzó a tratar los asuntos de la corte, pero su hermano lo interrumpió con impaciencia. ¿No son tuyos para manejarlos? Si no puedes, busca el consejo del canciller Yi. Song Juncan se quedó en silencio y no dijo nada más. Mirándolo a los ojos, le hablé en voz baja, Su Majestad, la consorte Su es ingenua. Esta vez su ira puede ser demasiado grande. Permíteme ir contigo. Te explicaré que anoche fue culpa mía, que solo te atraparon las circunstancias. Entonces te perdonará. Vaciló, dividido entre la culpa y el orgullo. Pero, ¿eso no te haría daño? Sonreí y negué con la cabeza. No temo ninguna ofensa, solo que no puedo enviarlos al infierno con mis propias manos. Su Xiuyue se fue con joyas y oro, intercambiando una horquilla de oro por un buen caballo y cabalgando hacia el sur, rumbo a Jiangnan. Song Junxi y yo la perseguimos, pero no la vimos. Al anochecer, nos detuvimos en una posada. Por primera vez el emperador, siempre venerado por millones, ahora perseguía frenéticamente el amor. Estaba exhausto con guardias ocultos observando desde los tejados, mientras que la tarea de cuidarlo recaía sobre mí. Mientras lo ayudaba a quitarse la túnica, lo oí murmurar en voz baja y cansada, el corazón de Xiuyue no es malvado. Quería que te casaras con un miembro de la familia Sun, incluso siendo viuda, te habría protegido toda la vida. No deberías resentirte con ella. Mis manos no vacilaron, asentí. Entiendo su intención. Una mujer debe seguir las 3 obediencias y las 4 virtudes. No le guardo rencor en absoluto. Complacido con mis palabras, Song Junxi me pellizcó la mejilla suavemente. En sus ojos cansados brilló una repentina luz ardiente. Yuan Nin susurró. Levanté la vista en silencio. Me levantó la barbilla, se acercó más con la mirada fija en mí. Eres hermosa, dijo acercando sus labios a los míos.
Lo aparté rápidamente sonriendo con fingida timidez y señalé la tina. Su Majestad debería bañarse primero. Cuando termines, Yuan te atenderá con naturalidad. Me di la vuelta, me escabullí tras el biombo y me senté en la cama. Mientras su mirada se posaba en mí, me quité lentamente la prenda exterior, alimentando la llama de su mirada. Dicho esto, se dio la vuelta y entró en la bañera humeante. De mi manga saqué un pequeño frasco y le quité el tapón. El incienso que ya ardía en la habitación disimuló el tenue polvo que espolvoreé sobre las brasas. Luego humedecí un pañuelo y me lo llevé a la boca y la nariz. Al poco rato Son Junxi salió del baño fresco y contento y se metió en la cama. Le puse una almohada en los brazos y él la abrazó, sonriendo levemente y murmurando palabras ininteligibles. Su rostro se suavizó de dicha. Me senté en silencio a su lado, observándolo. Mi cuerpo podía doblegarse ante un enemigo, pero mi espíritu jamás se rendiría. Así, mi única arma yacía oculta en el humo que se elevaba. Este incienso excepcional adormecía la mente en un sueño de deseos profundos, atrapando a su víctima con visiones de satisfacción. Y aún no había terminado. Saqué otro frasco, coloqué una pastilla marrón en la palma de mi mano, la mezclé con agua y se la pasé por los labios. El clan Ta había sido famoso en su tiempo por la medicina. Aunque en tiempos de mi padre nos dedicamos al servicio de la corte, los secretos ancestrales perduraron. Desde la infancia había observado y aprendido suficientes fórmulas como para usarlas yo mismo. Son Junxi, quien una vez destruyó mi vida con poder imperial, esta vez destruiría la suya con mis propias manos. No con la muerte, eso sería demasiado simple. Afuera había guardias ocultos, y si moría allí, sospecharía de mí. Desperdiciar mi vida por él no tendría sentido. No, la píldora tenía su propio diseño. Por ahora, Susubei era mi verdadera presa. Sin duda había llegado a Jiangnan. Juntos, Son Junxi y yo viajamos hacia el sur, durante días en la carretera, hasta que por fin la encontramos en una calle concurrida. Estaba de pie con una brocheta de espino confitado, con el rostro sereno, como si no la hubiera conmovido la agitación. Al ver a Son Junxi, se le humedecieron los ojos, pero al verme a su lado, su expresión se agrió. Con un chasquido furioso arrojó la fruta confitada al suelo y huyó. En su prisa chocó con un niño, tirando su golosina al suelo, donde los transeúntes la pisotearon. El niño rompió a llorar, tirando de su manga para compensarla. Susubei, furiosa, le dio una fuerte patada. El frágil niño se desplomó, gritando de dolor. Un hombre de mediana edad que estaba cerca se abalanzó sobre ella y la agarró de la muñeca. ¿Qué clase de mujer eres? Atropellaste a un niño, te negaste a pagarle, y ahora lo golpeas. Debes estar ante el magistrado. La arrastró hacia el yamen. Son Junxi saltó, golpeó al hombre en el pecho y atrajo a Susubei a sus brazos. Su mirada era venenosa. Maldito miserable. ¿Cómo te atreves a tocar a mi Susubei? El golpe en plena calle provocó a la multitud. Se alzaron voces de indignación. Algunos se apresuraron a informar que tanto Susubei como Son Junxi debían ser arrestados. Soy la consorte imperial. Él es el mismísimo emperador. ¿Quién se atreve a ponernos las manos encima?, declaró Susubei con frialdad, arrebatando la insignia de su cinturón y mostrándola ante el pueblo. Pero nadie había visto algo así, y un hombre rió con desprecio. Si estos son el emperador y su consorte, entonces el reino está verdaderamente condenado. El rostro de Son Junxi se oscureció hasta convertirse en ceniza. Me quedé en silencio con una risa fría que me atormentaba. Son Junxi, qué ingenuo, ¿cómo había ascendido al trono? En memoria de mi última vida, recordé que el príncipe In, Son Juncan, se rebeló 2 años después, pero fracasó. El canciller, ese viejo zorro astuto con profundas raíces en la corte, había apoyado a Son Junxi hasta que el príncipe In se vio obligado a suicidarse. Con semejante zorro a su lado, derrocar a Son Junxi no sería sencillo, pero tampoco imposible. Mis pensamientos volvieron al presente cuando llegaron los guardias. Al principio pretendían ver a Susubei y a Son Junxi, pero al ver la ficha se arrodillaron. Susubei arqueó las cejas y señaló a los habitantes del pueblo que se habían burlado de ella. Que se los lleven a todos por atreverse a insultarme. Casi intenté detenerla, casi, pero al final me mordí la lengua.
Susubei ya me despreciaba. Si hubiera hablado en ese momento, solo habría avivado aún más su furia. Así que cuando los soldados se llevaron a los habitantes del pueblo, busqué discretamente al oficial al mando. Presionando varios lingotes de plata en su mano, susurré: esta gente es inocente. Dentro de unos días, cuando se calmen los ánimos, libéralos. Y aquí tienes una pieza de oro, repártela equitativamente entre ellos. No la guardes para ti. Los soldados no sabían quién era yo en realidad, solo que viajaba cerca de Sonjunxi. Les parecía confiable, así que me trataron con gran respeto. El oficial prometió solemnemente que no maltrataría a los cautivos. Aclarado el asunto, me apresuré a continuar. Susubei había tomado un brazalete extravagante y lo usó para reclamar la habitación más grande de la ciudad. Cerró la puerta de golpe e incluso le negó la entrada a Sonjunxi. Cuando llegué él se paró frente a su puerta, persuadiéndola con dulzura. Subei, abre la puerta. Tenemos que hablar. Sonreí suavemente. Su Majestad, permítame intentarlo. Dudó un momento y asintió. Llamé suavemente. Consorte, ¿puedo pasar? Al oír mi voz, la puerta se abrió de golpe. Susubei me hizo entrar y dejó afuera a Sonjunxi. Estaba sentada con una sonrisa triunfal. No te lo dije. Aunque es emperador, su amor por mí está atestiguado por el mismísimo cielo. ¿Ves? Me persiguió hasta Jiangnan. Eché un vistazo cauteloso a la puerta cerrada y bajé el tono. Si de verdad te amaba, ¿por qué me trajo consigo? Durante el viaje me dejaba acompañarlo todos los días, sin jamás olvidar su promesa. Los celos de una mujer son extraños, puede odiar a otra hasta la médula, y aún así competir por la más mínima muestra de favor, desesperada por demostrar que es la única. La sonrisa de Susubei se desvaneció y se endureció. Me señaló con el dedo. Solo te usa como juguete, un pasatiempo cuando no estoy. Tayuan-nin, déjame demostrarte que frente al imperio o frente a mí, me elegirá. Respondí con una leve sonrisa. Muy bien. Si de verdad te elige, me entregaré por completo a ti. Me di la vuelta y me marché. Sonjunxi seguía rogando por entrar, pero Susubei, furiosa, no abría la puerta. Y en plena noche huyó de nuevo, esta vez por un estrecho sendero de montaña hacia la capital, una carretera acechada por bandidos. En cuanto desapareció, Sonjunxi me arrastró tras ella. Guiado por guardias encubiertos, cabalgó sin descanso, desesperado por no perderla de nuevo. Cuando por fin la encontramos, un jefe bandido la tenía como rehén, con una espada en la garganta. Si quieres que esta belleza esté a salvo, trae el grano de todo un condado como rescate, exigió con arrogancia, como si ya supiera el valor de su rehén. El grano de todo un condado. Sigue soñando. Sonjunxi rugió. Ante esto Susubei, temblando bajo el control del bandido, gritó: así que ante tus ojos, valgo menos que el grano de un condado. Su rostro se endureció, dividido entre el amor y el deber. Avivé las llamas. Su Majestad, el grano de un condado es el sustento de innumerables familias. Debes pensarlo bien. Los ojos de Susubei ardían de furia al recordar sus palabras pasadas. Esta era su oportunidad de demostrar su superioridad sobre el reino. Sonjunxi, una vez juraste vaciar el harén por mí, abandonarlo todo por mí. Y ahora, con solo un grano de tierra, dudas. Si no puedes darme ese amor, déjame morir aquí, es mejor que más desengaños. Impulsado por sus gritos y las amenazas del bandido, el emperador finalmente cedió. Muy bien. Te daré el grano. Pero debe ser devuelta ilesa. Si no, enviaré ejércitos para aniquilarte y hacerte sufrir todos los tormentos. El magistrado del condado estaba cerca, con los habitantes apiñados tras él, todos observando. Oyeron a su soberano, el hombre que veneraban, sacrificar su supervivencia por una sola mujer. En sus ojos solo crecía la desesperación y la rabia. Para ellos, él había perdido el mandato. 5 días después, se fijó el intercambio. Para entonces las palomas llevaban la noticia a la capital, y otros ya movilizaban tropas en secreto. El día señalado, a pesar de las súplicas de los funcionarios y los gritos del pueblo, Sonjunxi ordenó la entrega del grano. Su voz era firme.
Suyo es el tesoro de mi corazón, invaluable. Ni el grano de un condado, ni siquiera una provincia entera, ni siquiera la capital misma, pueden igualar una sonrisa suya. Pero estaba recién coronado, demasiado ciego para ver que una vez perdida la fe del pueblo, un trono no es más que una percha desmoronada. Los habitantes del pueblo, al ver cómo se rendía su cosecha, fruto de su trabajo, se quedaron en un silencio desesperanzado. Un tesoro de su corazón. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Por qué nuestro sudor y esfuerzo deben alimentar su rescate? ¿Acaso sus vidas son vidas, y las nuestras nada? ¿Es este realmente el emperador en el que creíamos? Los susurros de descontento se convirtieron en furia abierta. Algunos ya no se inclinaron y lo maldijeron en voz alta. La ley no pudo castigar a la multitud en su conjunto, y quienes habían gritado sus maldiciones se fundieron con la multitud, sin rostro ni marca. El rostro de Song Junxi estaba negro de ira, pero ignoró la furia de la gente, aferró a su suyue y se retiró a la residencia del magistrado para descansar. No lo seguí. Me quedé a las puertas de la ciudad, esperando una sombra que sabía que aparecería. Llegó justo a tiempo. Antes de que los bandidos pudieran transportar el grano a su fortaleza en la montaña, Song Junxian atacó al amparo de la noche. Su emboscada fue rápida y despiadada, recuperó todas las provisiones, capturó a los bandidos y los arrastró encadenados al campo de ejecución. Sucedió demasiado rápido para que nadie reaccionara. Los mismos habitantes del pueblo que habían proferido maldiciones ahora lloraban al ver que les devolvían la comida, y a Song Junxian montado a caballo, con los prisioneros atados tras él. Casi cayeron de rodillas en adoración. Sabiendo que había venido, lo guié directamente a la sala del magistrado. La victoria de hoy ha conquistado el corazón del pueblo. Es un buen comienzo para su causa, dije. Al oír mis palabras, su sonrisa se profundizó. Todo esto es gracias a tu ayuda. Cuando la gran obra esté hecha, nada de lo que desees te será negado. Intercambiamos una sonrisa. Ahora éramos aliados. La primera vez que conocí a Song Junxi, solo pretendía ponerlo a prueba. Sin embargo, una sola mirada en sus ojos me reveló que ya no era el mismo de antes. Tras varias indagaciones cautelosas, me di cuenta de que él también había renacido. Nuestra cooperación fue natural. Quería que Song Junxi y Susu estuvieran arruinados, destrozados y muertos. Él quería el trono. La rebelión nunca fue fácil, y apoderarse de la corona abiertamente era aún más difícil. Me necesitaba alguien lo suficientemente cercano a Song Junxi como para vigilar cada uno de sus pasos. Ante la puerta del magistrado, se detuvo y se volvió hacia mí con una sonrisa pícara. Dime, ¿qué más podemos hacer para que pierda por completo la fe del pueblo? Lo miré y luego levanté la cabeza, riendo suavemente. Tras su terrible experiencia en la guarida de los bandidos, Susu exigió descansar varios días. No soporto el calor, se quejó agitando una mano enjollada. Trae un abanico, muchacha, ¿me abanicarás? Incliné la cabeza. Eres la consorte imperial. Abanicarte es mi deber. Mi tono era dócil, casi reverente. Ella resopló pellizcándome la muñeca con fuerza. Menuda cosa de baja cuna. Incluso renaciendo como hija de un funcionario, aún te sometes al poder de la dinastía. Una mujer como tú jamás llegará a nada. Su arrogancia era absurda, pero yo no mostré miedo ni ira. Seguí abanicando sin parar, como si no hubiera oído. Algunas criaturas nacían retorcidas, no merecían mi ira. Por fin, llegó el día del regreso. Al entrar el convoy imperial en la capital, se levantó un vendaval repentino. El cielo despejado se oscureció, el sol pareció desaparecer por completo y durante un largo rato no volvió la luz. La gente se estremeció de terror. Sumado a los rumores que ya circulaban sobre la locura y la obsesión de Song Junxi, el presagio se interpretó como la ira del cielo, una señal de la caída imperial. Su Sui Wei, imprudente como siempre, levantó la cortina y gritó, «Solo es el mal tiempo». «Necios, ¿por qué gritáis como bestias?». Sus palabras transformaron la inquietud en furia. Esa misma noche los rumores recorrieron la ciudad. El emperador no era digno, un hombre que desperdició el reino por una mujer, y los cielos mismos habían mostrado un presagio de fatalidad. Para cuando Song Junxi regresó al palacio, los rumores eran incontenibles.
Al oírlos, casi tosió sangre de la ira. Y yo lo seguí, entrando al harén como una simple belleza de bajo rango. Con su Swigwei a su lado, jamás tocó a otra concubina, mostrándose fiel y comedido, como si el amor lo definiera. Sin embargo, solo necesitaba recordar su mano bajo mi barbilla en la posada, la mirada ardiente en sus ojos, para sentir repugnancia en el estómago. Song Junsi delante de los demás fingía devoción, pero en privado no era más que un hipócrita. Reprimí mi asco y viví en silencio. Día tras día, en mis horas de ocio, caminaba hacia los pabellones del jardín imperial para sentarme bajo las flores de loto, esperando el momento oportuno. Su Swigwei nunca fue de los que se quedaban callados. De cada 10 veces que salía, me la encontraba al menos 5. Dígame, pregunté una mañana en el pabellón, mientras daba vueltas distraídamente a un pequeño frasco de porcelana. Si voy a solicitar una audiencia hoy, ¿me recibirá su majestad? Mi doncella dudó y luego negó con la cabeza. Su majestad ha estado de mal humor. Rechaza a todas las consortes. Solo la consorte su puede verlo. Suspiré y dejé el frasco sobre la mesa de piedra. Pagué un precio muy alto por estas pastillas reconstituyentes perfectas para la condición de su majestad. ¡Qué lástima! Ni siquiera puedo ofrecérselas. Antes de que mi lamento se desvaneciera, un tú me tiró de la manga y señaló hacia el estanque de lotos. Maestro, mire esa flor. Salí a la orilla para verla más de cerca. Al regresar, el frasco había desaparecido. Los ojos de Ayo brillaron con conocimiento. Me pareció ver a la consorte Su hace un momento, aunque quizá me equivoqué. Sonreí levemente. La consorte Su cena hoy con su majestad. Ella no estaría aquí. No dijiste nada más, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, ella inclinó la cabeza con un leve asentimiento. Era la planta de Song Junki a mi lado, y cumplió su papel a la perfección. Me ayudó a regresar a mis aposentos. Una vez que los pasillos estuvieron vacíos, se acercó y susurró, Susubei se ha llevado el frasco. Asentí con los labios ligeramente curvados. Entonces esperemos a ver la obra. A la hora del almuerzo, Song Junki convocó a sus ministros. En medio de su consejo, se agarró repentinamente el estómago, la sangre empapando sus ropas doradas. Se desplomó donde estaba. Los médicos imperiales entraron de inmediato, lo examinaron y tras un esfuerzo frenético, declararon un resultado condenatorio, una condición que cortaba su linaje para siempre. ¿Te has hecho daño? El emperador está envenenado. Dicen que nunca engendrará un heredero. Imposible. Susurran que fue la consorte Su quien lo hizo. Incapaz de tener hijos, preferiría que ninguna mujer diera a luz a los hijos del emperador. Tan cruel que cortó por completo la línea imperial. Tales susurros llenaban los pasillos incluso mientras yo regresaba de mi siesta. La conmoción llegó al canciller, Yi, quien durante mucho tiempo había apoyado a Song Junki. Indignado, acudió a la corte. Sabiendo que Susubei era la culpable, exigió su ejecución sin más. Song Junki se negó. El canciller, de carácter feroz, amenazó con su propia muerte si el emperador no cedía. Ante Song Junki y Song Junkan, se arrojó contra un pilar. En realidad, el golpe solo debería haberlo herido. Pero había reunido todas sus fuerzas, y el golpe fue fatal. Murió al instante. Así me lo contó Song Junkan. Un zorro como Yi jamás se sacrificaría tan limpiamente, murmuré. Tu mentira necesita pulirse. Song Junkan rió entre dientes. ¿Quieres que admita que cuando se abalanzó fingí tirar de él hacia atrás, pero en realidad lo empujé? Que me aseguré de que lo matara. No respondí, solo pregunté, ¿lo odiabas tanto? Su sonrisa se desvaneció. Su tono era gélido, sus ojos ardían de resentimiento. Si no fuera por él, ya sería emperador. La madre de Song Junki pertenecía al clan Yi. Quería tener el poder tras el trono, así que solo representaba a Song Junki. Lo instó a matarme más de una vez, alegando que era una amenaza. Un hombre que buscaba mi vida a cada paso, ¿cómo podía perdonarlo? Claro que sí. En la corte no había bien ni mal, solo victoria o derrota. La noticia de la aflicción del emperador ya conmocionaba al reino. Al anochecer, se difundió la noticia de la muerte del canciller.
Con la mano silenciosa de Son Junkan dirigiendo los rumores, toda la culpa recayó sobre Susubei. Por mucho que lo intentara, Son Junkan no pudo protegerla. Bajo una presión aplastante se vio obligado a despojarla de su rango, considerarla una plebeya y confinarla en el frío palacio. Le perdonaron la vida, pero no la gloria. Pero los días de Son Junki se volvieron amargos. Como soberana que no podía engendrar un heredero, cada sesión de la corte se convertía en un tormento. Su Majestad debe elegir a un hijo del clan imperial para heredar, para que la dinastía perdure. Tales súplicas eran puñales disfrazados de consejo. Cada palabra era un recordatorio: eres un emperador estéril, un hombre incapaz de continuar la línea. Día a día, el rostro de Son Junki se ensombrecía, su ánimo se hundía aún más bajo el peso de la humillación. La guerra estalló en las fronteras con despachos llegando a diario, y Son Junki se enfrascó en asuntos militares. Ya no tenía tiempo para preocuparse por el consumo de Susubei en el frío palacio. Esa fue mi oportunidad. Fui a verla. Aunque despojada de su rango, aún vivía con comodidad. Le proporcionaron comida, ropa, adornos, todo. Solo le negaron la libertad. Para mí, la escena fue grotesca. El hombre que creías que solo te amaba a ti, dije en voz baja, se prepara para casarse con la hija del general Su como emperatriz. La ceremonia ya se está planeando. No era mentira. Con la guerra en su apogeo, el poder militar del clan Su era invaluable. Para asegurar su lealtad, la corte presionó para una alianza matrimonial. Son Junki aún no había aceptado, pero Susubei lo desconocía. En cuanto lo oyó, salió corriendo, agarró a una doncella que pasaba y la obligó a hablar. Temblando, la chica recitó los rumores que corrían por el palacio. Así que de verdad me engañó. Sus lágrimas caían como lluvia, con la desesperación grabada en su rostro. Regresó a su habitación a trompicones, escribió una carta de despedida y me la entregó. Dale esto a Son Junki. Dile que me voy para siempre. Entonces se giró para irse, pero tras dar solo unos pasos se detuvo. Ya no era consorte, no tenía la señal para abandonar el palacio. Se giró, me arrebató la señal de mando de la manga y echó a correr. Ayu, siempre sereno, la vio desaparecer. Nadie más sabía que había llegado al palacio frío. Me encargué de que los guardias se marcharan discretamente. La huida de Susubei parecería ser un simple contratiempo. Una vez fuera, le dije a Yu, cúbrela con un saco, golpéala y enciérrala. La necesitaré. Ayu asintió e hizo una señal a los agentes ocultos que acechaban. Por mi parte me apresuré a llevarle la carta a Son Junki. Al leerla, sus ojos se abrieron de par en par. Se puso de pie de un salto, listo para salir corriendo. Son Junkan se interpuso frente a él con voz firme. Antes tenías al canciller Yi para mantener la corte unida. Ahora, con la guerra en las fronteras, si abandonas el reino de nuevo por una mujer, el corazón de la gente se congelará. Pero Son Junki miró la carta con labios temblorosos y declaró: puedes conservar el reino para mí, pero Susubei es solo mía. Sin ella, me volveré loco. Empujó a su hermano a un lado y huyó. Son Junkan y yo nos quedamos juntos, viendo su figura alejarse en la distancia, y reímos. En realidad, nunca fue apto para gobernar, dijo Son Junkan. Como príncipe ocioso quizá acepté. Pero su vida, debo tenerla. Tras su muerte podrás concederle el título vacío de rey ocioso. Compartimos una sonrisa. Años de tejido finalmente dieron frutos. Cuando el emperador desapareció y la guerra continuó, el príncipe An tomó el mando de la corte, estabilizando el imperio. Entre el pueblo corrió el rumor de que el emperador había abandonado el trono por una concubina. Se decía que semejante locura merecía la ira del cielo. Así que cuando se corrió la voz de que el emperador había muerto y que el príncipe An ascendería al trono, el pueblo se regocijó. Para ellos era un gobernante que se preocupaba por la nación, digno de la corona. El día de su entronización, un mendigo harapiento apareció a las puertas del palacio, gritando con voz ronca. Soy Son Junki. Me traicionaron, pero vivo. Exijo que me devuelvan mi trono. A su lado se aferraba Susubei, igualmente andrajoso, con los dedos fuertemente apretados. Muchos los reconocieron.
Sus rostros ya habían sido vistos antes, durante aquella siniestra señal celestial. Pero la multitud abucheó. 2 mendigos se atreven a hacerse pasar por el difunto emperador. ¿Deseas la muerte? Mira los miserables inmundos que dicen ser emperador y consorte. Absurdo. Verduras podridas y huevos podridos llovieron mientras la multitud estallaba en carcajadas y burlas. Susubei seguía gritando que ella era la verdadera consorte. Amenazaba con castigos a gritos a todo plebeyo que se atreviera a desafiarla una vez que regresara al palacio. Cuanto más furiosa se ponía, más violenta se volvía la multitud, arrojándole huevos podridos hasta que llegaron los guardias imperiales. Los confundió con su salvación, y bramó mientras se la llevaban a rastras. Cuando regrese tendré todas sus cabezas. Pero lo que le esperaba no era un palacio. Era la mazmorra de agua que había preparado con mis propias manos. Tayuan Nin. ¿Qué significa esto? Libérame de inmediato. ¿Cómo te atreves a encarcelarme? Te mataré. Gritó con la voz quebrada por el odio. Tenía las muñecas encadenadas, el cuerpo medio sumergido en agua fétida, asfixiado por carne y huesos podridos. Insectos trepaban por su piel, mordiéndola, desgarrándola, alimentándose hasta que sus gritos resonaron en agonía. Song Junzi colgaba junto a ella con la misma miseria. Cuando le hice una herida profunda en la pierna, el agua pestilente atrajo a las alimañas hacia la carne, excavando mientras lo devoraban vivo. Apretó la mandíbula hasta que el dolor lo hizo aullar casi desesperadamente. Me senté a observar en silencio, absorbiendo cada instante. Desde el principio nunca quise que murieran rápidamente. ¿Qué castigo más severo que caer desde las alturas de emperador y consorte predilecta a la inmundicia y el tormento? No temas, susurré. No dejaré que mueras tan fácilmente. Los días son largos. Cada herida que me infligiste te la devolveré. Tampoco había olvidado al clan Sin. A la anciana matrona que una vez me obligó a envenenarla, yo la había envenenado a la fuerza. Murió rápidamente, su edad era demasiado frágil para resistir. En cuanto a sus descendientes, los condené a todos a la mazmorra de agua, arrojados al mismo pozo que Susubei y Song Junzi. No había comida. Para sobrevivir, solo había una salida. Cuando regresé días después, solo quedaban cadáveres hinchados, grotescos, con las bocas manchadas de sangre. El emperador y su amada consorte se habían convertido en bestias al final. Song Junzen ascendió al trono y yo, consorte del difunto emperador, fui colmada de honores. Quería que me quedara en palacio. Sin embargo, el brillo del patio interior nunca me tentó. Aunque joven, no deseaba ser observado por 100 ojos, juzgado por ministros y concubinas por igual. Alegué fragilidad y, en cambio, me marché concedida una villa real. Mi deseo siempre había sido simple, que mi padre viviera largo y a salvo. Para poder casarme con un esposo amable, criar 1 o 2 hijos, cuidar de la casa y vivir en paz. Ahora mi padre prosperaba, y bajo la protección de Song Junzen, yo tenía la vida que anhelaba. En la villa disfrutaba de todas las comodidades, sirvientes, sedas, exquisiteces, igual que en el palacio, salvo sin las cadenas de la corte. No tuve un esposo tierno. Pero eso tampoco importaba. Porque en una habitación privada guardaba una galería de hombres apuestos, elegidos a mi antojo como Song Junkan elegía a sus mujeres. A veces favorecía a uno, prodigándole cariño. Así transcurrían los días ligeros y tranquilos. Y yo vivía bien, libre y a gusto. El fin.